Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Bienvenidos a todos ustedes, queridos radioescuchas. Les doy la más cordial bienvenida a ese su programa, Camino a la Santidad. Yo soy Paulina Cedillo y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la sabiduría. Estamos en las ciernes de la Cuaresma, en este proceso donde tenemos que convertirnos al amor y yo les quiero compartir algo muy personal que he estado viviendo en esta Cuaresma y es reconocer qué es la sabiduría. Hoy les quiero contar cómo a través de la palabra de Dios he detectado muchas cosas importantes sobre cómo la sabiduría es un parteaguas para nuestra vida, para desarrollar el discernimiento y el entendimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque sin duda no es nada sencilla la vida en la que estamos. ¿Por qué? Porque vivimos injusticias, vivimos violencia, vivimos inseguridades, un montón de cosas que vivimos en el día a día, pero que es necesario descubrir cómo podemos llegar a la santidad a través de estas virtudes. Entonces, en principio decirles que la sabiduría es algo que se pide al Señor, que el Espíritu Santo es un gran portador de esta sabiduría y es a quien tenemos que pedirle que nos dé la sabiduría para poder actuar, para poder pensar y decir lo que tenemos que decir en el momento indicado. Y hoy quiero acompañarte en esta lectura de la Biblia, porque pues para mí es muy importante que juntos vayamos creciendo en este amor a la verdad, en este... yo digo que a veces tú y yo tenemos como una tela que nos cubre la verdad de lo que vivimos y que esa tela muchas veces está empañada de pecados, de falta de reconocer con humildad las cosas que vivimos, y la sabiduría es ese quitar esa tela para poder redescubrir todo el amor que Dios nos tiene y todas las proezas y promesas que nos ha hecho. Entonces, voy a comenzar leyéndote algunos extractos de la Biblia y juntos los vamos a comentar. Quiero invitarte a que si estás ahí escuchando, nos puedes mandar mensajito, en principio para decirnos desde dónde nos escuchas, y también si tienes dudas sobre este tema, sobre cómo la sabiduría nos ayuda en el discernimiento, en el entendimiento, vamos a ir aportando en este programa eso, ¿no? Entonces, en principio decirte que el libro de la sabiduría es uno de los libros que está en la Biblia católica, está en el Nuevo Testamento, y el primer capítulo de la sabiduría nos dice: amen la justicia los que gobiernan la tierra, tengan rectos pensamientos sobre el Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Y aquí algo muy importante, nos habla de dos cosas que son trascendentales: buscar con sencillez de corazón al Señor. ¿Qué sucede cuando tú y yo tenemos un corazón sencillo? Bueno, pues nos habla de un corazón humilde, un corazón que está dispuesto a escuchar, un corazón que está dispuesto a actuar en bondad, en amor, en verdad. Y también nos habla que tengamos pensamientos rectos sobre el Señor. Hoy por hoy tú y yo vivimos en un entorno social que habla muy mal de nuestra iglesia, en un entorno social que habla de un Dios a la medida, un Dios que si no me hace caso, ya para mí no es importante, un Dios que dicen que es cercano, pero yo no lo siento cercano,
Entonces, en principio, este libro de la sabiduría en el primer capítulo nos dice, muy importante, tener pensamientos rectos sobre el Señor. ¿Qué significa que sean rectos? Que sean reales, que sean verdaderos. Entonces, yo hoy le pediría al Espíritu Santo que nos dé la gracia, en principio, para poder escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros y que nos ayude a tener un corazón sencillo. Un corazón sencillo para poder entender la realidad como es. Hoy estamos ante un país que normaliza la violencia, a veces tú y yo hemos normalizado la violencia, un país que normaliza los desaparecidos, un país que normaliza los balazos y que pretende justificar la violencia con una paz como irreal, ¿no? Entonces, algo que también nos habla en este primer capítulo de la sabiduría es que Dios es testigo de su conciencia y es quien vigila la verdad de su corazón. La sabiduría es un espíritu que ama a los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras blasfemas, porque Dios es testigo de su conciencia y es quien vigila la verdad de su corazón y escucha lo que habla su boca. Aquí, digo, es algo que me encanta de la sabiduría, que nos ayuda a ser muy conscientes de que Dios conoce nuestro corazón y que muchas veces tú y yo podemos presentarle al mundo, a las personas que están cercanas a nosotras, una realidad, una verdad, que tratamos de acomodarla para no vernos mal, para que no nos juzguen, para que no nos hagan prejuicios, pero que en el fondo quien de verdad conoce nuestro corazón es Dios. Y entonces esto también nos habla de una sencillez de corazón. ¿Qué transparente es tu corazón hacia los demás? Recordemos que también la palabra de Dios nos dice que tu boca hablará de lo que hay en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿De qué habla tu boca? ¿No? A veces, yo les comparto, yo me he dado cuenta que mi boca de pronto se ha encargado de ver como solo lo negativo, ¿no? En mi día a día. ¿Qué está sucediendo en tu vida y de qué está hablando tu boca? ¿Habla de las maravillas que Dios hace en tu vida? ¿Habla de la familia y las bondades que es una familia unida? ¿Habla de un buen matrimonio? ¿No? ¿De qué está hablando tu corazón hoy? Y si hoy está hablando tu corazón de algo negativo, pidámosle al Señor juntos que nos permita descubrir en dónde tenemos que trabajar. Que Dios nos regale esa sabiduría para poder discernir de qué está hablando mi boca. Señor, ayúdame a discernir que esto que estoy hablando, ¿de dónde proviene? ¿Es una herida que tengo desde hace tiempo? ¿Es algo con lo que me siento apañado? ¿Es algo con lo que no me siento merecedor? ¿Es algo con lo que siento que alguien más me está juzgando? Pídele al Señor que te dé ese discernimiento. Y mucho de conocer la palabra de Dios es interactuar con Dios, redescubrir juntos. Estas palabras nos van a dar luces para descubrir en nuestro día a día qué está pasando. Otra de las palabras que les quiero compartir, que es en el versículo 10 de capítulo 1, y dice, hay un oído celoso que lo escucha todo, y no se le escapa ni el más leve murmullo. Cuídense pues de murmuraciones inútiles y preserven su lengua de hablar mal, porque la palabra más secreta no queda sin efecto y la boca mentirosa da muerte al alma. Imagínense qué fuerte son estas palabras que nos habla el libro de sabiduría, que nos dice que la boca mentirosa da muerte al alma. Y nos vamos, por ejemplo, a los 10 mandamientos, ¿no? Donde nos dice no matarás. Muchas veces tú y yo pensamos que esta parte de los mandamientos nos habla únicamente de no matar en cuerpo, ¿no? Yo no acuchillé a nadie, yo no balaceé a nadie, yo no decapité a nadie, yo no ahogué a nadie, ¿no? Yo no prendí a nadie, pero en el fondo nuestras palabras también tienen un poder inmenso. Y cuando tu boca es mentirosa, da muerte a tu alma. Imagínense qué fuerte. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos inmiscuido en una conversación de chisme, de juicio, de hablar mal del otro?
Y ojo aquí muy importante, no es lo mismo que tú compartas con alguien algo que estás viviendo. Por ejemplo, sabes que mi papá me golpeó, por decir algo, mi papá me golpeó y estás compartiendo con una de tus mejores amigas esto que viviste, ¿no? A que tú, con alevosía y ventaja, hables de una persona eh, criticando, juzgando, diciendo cosas negativas de esa persona cuando no son reales. Y lo que buscas es tú dejar en mal a esa persona, porque en el fondo es, como dicen por ahí, ese veneno que tú te estás tomando que está envenenando tu alma. Imagínense qué fuerte estas palabras. Y también otra de las cosas importantes es que nos habla de que hay un oído celoso que lo escucha todo. ¿Quién es el que escucha todo? Dios escucha todo. Entonces hoy yo te pongo sobre la mesa pedirle al Señor, al Espíritu Santo, quien nos ayuda a poder hablar con verdad, quien nos ayuda a tener actos buenos y bondadosos en nuestra vida, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de poder cuidar nuestra boca, porque nuestra boca puede ser un arma de bendición o de maldición. ¿De qué está haciendo hoy tu boca? ¿De qué bendiciones está otorgando tu boca esas palabras que salen de ti? ¿O qué está maldiciendo? ¿O a quién está maldiciendo? Entonces pidámosle hoy al Señor que con estas palabras nos ayude a cuidar nuestra lengua, a preservar lo que vamos a decir y a ser muy conscientes de ello. Por otro lado, también en sabiduría nos dice que no busquemos la muerte viviendo en el error, ni se atraigan la ruina con las obras de sus manos, pues Dios no ha hecho la muerte ni se complace en el exterminio de los vivos. Él lo creó todo para que subsistiera, y las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte, ni el imperio del abismo reina sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Entonces, en esta parte nos habla de que Dios es un Dios de vida, y yo normalmente les he compartido que cuando hago una lectura sobre la Biblia, me gusta escribir al lado lo que a mí Dios me comparte, ¿no? Por ejemplo, aquí. Entonces, algo que me sirve mucho es que esta frase me ayuda a concentrar lo que me ha dejado Dios a través de la palabra y a que cuando estoy pasando como las hojas, poder leer y recordar más fácil lo que dice esa parte de la palabra de Dios. Entonces yo aquí le pongo al ladito, eres un Dios de vida y de ti solo sale el amor. Aléjanos de la muerte del pecado y protégenos de los malvados. ¿Cuántas veces tú y yo hemos vivido situaciones donde sentimos que las personas que tienen maldad en su corazón y que probablemente no seamos para ellos alguien referente o que les caemos mal, pudiera pasar, ¿no? A veces podemos caer mal a las personas que no están cercanas a Dios y la palabra de Dios nos dice que los malvados llaman a la muerte con señas y palabras. La tienen por amiga y la desean. Han hecho un pacto con ella y por tanto merecen compartir su suerte. Y se me viene a la mente ahora que está tan en boga este tema de Teuchitlán, creo que sí es Teuchitlán, esta parte de Jalisco donde se han encontrado pertenencias de muchas personas, donde se han encontrado pues huesos calcinados, ¿no? Tantas cosas. Y algo muy relevante es que se encontró un espacio donde tienen una adoración a la mal llamada Santa Muerte. Y justo yo me quedaba pensando en cómo esta adoración a esta imagen puede causar tanto daño, ¿no? En un sentido de que la muerte, pues nos habla de que no hay vida en ese lugar. La muerte, cuando tú y yo hablamos de muerte,
podemos sentir miedo, podemos sentir tristeza, podemos sentir dolor, porque siempre nos pega el tema de cuando alguien cercano fallece o muere. Y no es igual a la muerte vista desde la visión católica. Cuando tú y yo hablamos de la muerte desde una visión católica, hablamos de cómo hay una vida eterna, de cómo hay una alegría en el corazón humano, porque en esa vida estamos de paso, ¿no? Sin embargo, hablar de la muerte en este sentido y como lo vemos palpable en esta situación que se vive hoy en Jalisco de violencia, nos habla de algo que sucede en nuestro entorno. Hay personas que actúan de manera malvada y que tienen entes que para ellos son superiores, que están relacionados con algo negativo como es la muerte. Y te voy a leer este versículo, que es el versículo 16 de Sabiduría, que dice: pero los malvados llaman a la muerte con señas y palabras, la tienen por amiga y la desean. Han hecho un pacto con ella y por tanto merecen compartir su suerte. Reflexionando equivocadamente, dicen: corta y triste es nuestra vida. No hay remedio para que el hombre, cuando llegue su fin, y de nadie sabemos que haya regresado del abismo. Vinimos al mundo por obra del azar y después será como si no hubiéramos existido. Humo en el aire, que es el aire que respiramos. Y aquí me voy a quedar. Hay personas que piensan de esta manera, que piensan que no hay una vida más allá, piensan que creer en Dios es algo tonto, es algo que no nos llena, ¿no? Y que tú y yo, que estamos en este proceso de santidad, y digo proceso de santidad porque yo creo que cada uno de ustedes, así como yo, buscamos en este camino crecer en amor a Dios, crecer en amor a nuestro entorno, a nuestras familias, a las personas con las que compartimos, y que no es sencillo vivir la vida, porque está llena de situaciones difíciles, pero así como hay difíciles, también hay cosas muy positivas que Dios nos puede dar y que muchas veces en el día a día nos cuesta trabajo identificar todas esas gracias que Dios nos da. Y algo que a mí me quedó muy grabado después de leer este capítulo 2 de Sabiduría es que las acciones del hombre tienen huellas en la eternidad. Y a mí esto se me viene mucho a la cabeza cuando en el día a día nos encontramos con personas que de pronto nos quieren poner el pie o personas que no tienen esta visión de vivir en amor a Cristo, ¿no? Y que recordemos que todas nuestras acciones tienen huellas en la eternidad, porque justo en esta semana he estado leyendo este libro que se llama Cuaresma, 40 días para convertirnos al amor, del padre José Pedro Manglano. Este padre, José Pedro Manglano, es el creador de Hakuna, que seguramente lo han escuchado. Hakuna inicia como, me parece, como un grupo que busca acercar a más jóvenes en este amor a Cristo a través de la adoración. Y también crea un grupo católico de alabanza y hay muchas canciones muy lindas, ¿no? Pero algo muy importante de este libro que he estado leyendo es que definitivamente es un libro que me ha acercado a vivir mejor mi cuaresma. Y oigan, la verdad es que la cuaresma no se vive de manera sencilla porque es un confrontarte todos los días a aquellas cosas que tenemos que mejorar. Y en uno de los días que te quiero compartir, que es el que más se me ha quedado grabado, hablaba de San Pío de Pietrelcina. San Pío de Pietrelcina para mí es un santazo, es un hombre que ha dado testimonio de fe y de amor a Cristo y hacen una narración en el libro, creo que en el día 11, habla que San Pío de Pietrelcina
tenía un fuerte carácter y que en muchos momentos la señora de la notaría, quien era como quien la ayudaba porque él estaba como cura en una parroquia, veía cómo San Pío de Pietrelcina hacía un gran esfuerzo por ser paciente. Y entonces ella narra como algunas situaciones que vive San Pío de Pietrelcina, y una de las cosas que más me llama la atención es que dice que en algún momento descubrieron que un niño robaba la limosna del templo, y uno de los sacerdotes que apoyaba a San Pío de Pietrelcina va y habla con el regidor del pueblo, y entonces el regidor va y habla con el niño y con la madre del niño. Y la madre del niño molesta, va y busca al padre, al cura, que era San Pío de Pietrelcina, y le empieza a decir cosas muy groseras, ¿no? Que quién es él para juzgar a su hijo y tal, ¿no? Mil cosas. Y decía la señora de la notaría que ella veía a San Pío de Pietrelcina que nomás la escuchaba y movía la cabeza, ¿no? Y que al final, y que ella veía que él hacía un gesto que era apretar su pañuelo que estaba en su bolso como para contener, ¿no? Esa molestia, eso que estaba viviendo. Entonces dice que cuando se iba la persona con la que él había conversado, que él solo le dijo, le agradezco, le pido, pida por mí para mi conversión, ¿no? Le dijo a la señora. Entonces, a la señora que le había dicho cosas, que había despotricado con ella en este afán de que habían expuesto a su hijo porque se estaba robando las limosnas, ¿no? Entonces, dos cosas importantes. En principio, como que yo pensaba, ni siquiera era algo que a ver, la señora no tenía ni por qué reclamarle que su hijo, el hijo de ella, estaba robando, ¿no? Eh, y dos, San Pío de Pietrelcina escucha porque él ni siquiera había hecho esta acción, ¿no? Y pues él pudo haber dicho, oiga señora, perdóneme, pero yo no fui quien habló ni dijo estas cosas, entonces pues vaya con la persona más adecuada, ¿no? Él se dedicó a escuchar. Y eso me habla de una paciencia muy importante que solo lo da la gracia de Dios. Y a ver, ojo, una de las cosas que también veía en este libro era la caridad. Dentro de la caridad humana es amar al otro tal como es. A ver, oigan, claro que cuesta trabajo, ¿no? Y a ver, yo personalmente estoy viviendo ahorita como el amar a una persona que me está costando mucho, ¿no? Y pues a ver, los evangelios siempre nos recuerdan que qué mérito tiene amar a aquel que te ama. La verdad es que es muy fácil amar cuando alguien nos ama, cuando alguien tiene detalles con nosotros, cuando alguien está para nosotros, nos escucha, nos da cosas positivas, ¿no? Pero cuando alguien nos da todo lo contrario, verdaderamente cuesta esforzarnos. Y San Pío de Pietrelcina nos da nos ejemplifica esta parte de la paciencia. Y hay algo que a mí se me hace muy importante dentro de nuestra fe, es sufrir con paciencia los defectos de los demás. ¿Cuántas veces tú y yo experimentamos que alguien no nos tiene paciencia con nuestros defectos? Y es algo que pesa y es algo que duele, porque en el fondo no deseamos hacer esas cosas negativas que dañan a los demás, ¿no? Pero cuando lo hacemos, quisiéramos que los demás nos vieran con ojos de compasión, nos vieran con paciencia, nos vieran con ojos de amor como Dios nos mira. Y a veces esperamos eso de los otros, pero a veces tú y yo no lo damos. Entonces, la verdad es que esta cuaresma para mí ha sido de pedirle mucho al Señor esa sabiduría y ese discernimiento de Señor, ayúdame a ver todo aquello en lo que debo de mejorar como persona, porque eso es lo que le da el valor a cada uno de los testimonios que tú y yo conocemos de los santos, esa valentía para luchar todos los días en esos pequeños detalles para poder amar al otro, ¿no? O ahora me acuerdo de Santa Teresita del Niño Jesús, que
tenía muchas dificultades con su madre superiora, ¿no? Y en principio tú y yo pudiéramos decir, la verdad es que, pues dentro de la iglesia no debería de haber personas que murmullan, no debería de haber personas impacientes, no debería de haber, exacto, no debería de. Sin embargo, hoy por hoy, o sea, pensar en eso es una utopía, ¿no? Hoy por hoy, reconocer que al hombre solemos pecar y que tenemos muchas situaciones que cambiar, lo que más nos puede costar trabajo es trabajar en lo poco, ¿no? La palabra de Dios también nos dice, quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Señor, en el día a día, ¿estoy amando como tú amas? ¿Estoy mirando a los otros como tú los miras? Y si no es así, pidamos a través de los sacramentos, la confesión, la comunión, el visitar la Santísima Eucaristía y leer la palabra de Dios nos puede ayudar en ese discernimiento, porque qué necesario es convertirnos al amor que Dios tiene para con nosotros. Imagínense, es un amor tal que sabiendo que tú y yo con nuestra propia voluntad no podríamos salvarnos, decide dar todo en la cruz por ti y por mí, para salvarnos. O sea, definitivamente Dios nos pone en una bandeja de oro las gracias para poder llegar al cielo. Y nos queda a nosotros poner pequeñas acciones día tras día para poder caminar. Hay una historia que se cuenta de San José María Escrivá de Balaguer, que él como que sintió aún más ese llamado al sacerdote, no me acuerdo si ya era sacerdote, pero como que sintió más ese llamado a la santidad viendo a un carmelita descalzo. Y dice que en esa temporada había nieve, ¿no? Y que vio que iba un carmelito descalzo. A ver, ¿qué necesidad tenía el carmelito de caminar descalzo entre la nieve, ¿no? Si nos podemos a pensar en esta parte física, pues qué frío, ¿no? Se puede enfermar. Pudiéramos hablar mil cosas de esta parte física, pero en el fondo, la acción del carmelita nos habla del detalle que tiene hacia el dar esta parte corporal, que es la cual nos invita mucho la Cuaresma, para hacerle saber a nuestra mente que el espíritu puede mucho más cuando está fortalecido. Y cuando dejamos de lado la parte corporal, nos da gracias bien fuertes. Y esto nos lo evidencia Jesucristo al apartarse 40 días a través en el desierto, ¿no? Porque en ese desierto nos permite reconocer que el hombre no solo vive de lo corporal, de la corporalidad, y nos hace entender la parte espiritual tan necesaria en nuestro día a día. Y yo les puedo decir, de verdad, en muchos momentos de mi vida, cómo Dios me ha fortalecido en lo espiritual y me ha ayudado a salir adelante de momentos de mucha dificultad. Pudiéramos también traer a la mesa a aquellos santos que han vivido por varios años solo recibiendo al pan de vida, que es la Sagrada Eucaristía, ¿no? Sin comer ningún otro alimento. Entonces, esto nos habla del poder tan grande que tiene Cristo en nuestras vidas, pero Cristo tiene ese poder hasta que tú y yo le permitimos abrir nuestro corazón. Y muchas veces en el día a día vivimos momentos de sufrimiento. Sobre todo en la Cuaresma vivimos más momentos de sufrimiento en un sentido de que se me antojaban mucho los taquitos y hoy no los voy a comer, ¿no? O hoy tengo mucha hambre y tengo que ayunar, ¿no? Ese sufrimiento que de pronto es corporal también nos ayuda a hacernos conscientes del sufrimiento que vivió Jesucristo en este caminar hacia la pasión. Él necesitaba un espíritu bien fortalecido
para poder hacer la voluntad del Padre. A veces tú y yo no nos sentimos capaces de hacer la voluntad de Dios porque tenemos un espíritu enclenque. ¿Qué quiere decir esto? Un espíritu que le falta fortaleza. Señor, ¿y cómo tenemos esta fortaleza? Pues Dios nos las da a través de su palabra, a través de la comunión, a través de cada uno de los sacramentos, ¿no? Y quiero leerte en esta segundo capítulo de Sabiduría, nos dice, aplastemos al justo bueno, a ver, aquí nos habla de la actitud de los malvados frente a los justos. Jesucristo en la Cuaresma vivió muy confrontado con las personas que eran malvadas. Aquellos fariseos que cuando él entraba en el Domingo de Ramos y gritaban Hosana, fueron los mismos que gritaron crucifícalo cuando estaba frente a Pilato. Y esto nos habla de injusticia, esto nos habla de un rechazo, esto nos habla de situaciones que en el día a día podemos vivir tú y yo, ¿no? Desde en casa, en un trabajo, en nuestro entorno, con unos amigos, no sé. N cantidad de veces podemos vivir estas situaciones. Entonces, en esta parte del capítulo 2 de Sabiduría nos habla de la actitud que suelen tener los malvados frente al justo. Y dice, aplastemos al justo indefenso, no tengamos compasión de la viuda, ni respetemos las canas del anciano. Sea nuestra fuerza en la norma de la justicia, porque lo débil no sirve para nada. Pongamos trampas al justo porque nos resulta insoportable y se opone a nuestra forma de actuar. Nos echa en cara que no hemos cumplido la ley y nos reprocha las faltas contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Es un reproche contra nuestros pensamientos y solo verlo nos molesta. Y aquí rescato cosas bien fuertes. Muchas veces tú y yo nos hemos llamado hijos de Dios, ¿no? Y no creo que sea como presunción que digamos que gracias a Dios estamos en este camino de santidad, pero a veces se puede notar de esta manera, ¿no? Cuando conocemos a Dios es una dicha y no queremos callar esa dicha y esa honra de sabernos amados por Dios. Sin embargo, para las personas que son malvadas y para las personas que no aman a Dios, esto es algo que les cala, ¿no? Porque mucho de lo que pensamos o reflejamos con ese amor que Dios nos da es que nos oponemos a la forma de actuar de esos malvados. Y algo muy importante es que ellos dicen que somos un reproche contra sus pensamientos y que solo el verlos nos molesta. Suelen decir esto, ¿no? Y aquí, para mí, se me hace muy fuerte porque en el fondo, cuando tú y yo nos sentemos rechazados por otra persona, aun a pesar de que sabemos que no cree en Dios o lo que sea, claro que cuesta, porque en el fondo tú y yo estamos hechos para ser amados, para ser auténticos, para ser valiosos, para ser mirados como Dios nos mira. Pero en la humanidad nos encontraremos con otros ojos, con otras personas, con otra visión. Y la palabra de la sabiduría nos ayuda también a entender que a pesar de que vivamos esto, hay algo muy importante que tú y yo tenemos, que no tienen los demás, y es Dios está de nuestro lado. Y yo aquí le pongo en la oración que me hace pensar después de haber leído este capítulo 2 y es, amado Abba, Abba es padre de cariño, amado Abba, danos fortaleza para sufrir con paciencia los caminos de justicia. Los caminos de justicia nos habla de que probablemente seremos criticados y juzgados como Cristo fue criticado y juzgado. Cristo, siendo Dios y siendo verdadero hombre, vivió muchas adversidades.
y probablemente tú y yo también vivamos esto. ¿Por qué? Porque nuestra vida y nuestro caminar es una batalla espiritual. Y te quiero leer esta última frase que para mí también es importante. Dice, veamos si es verdad lo que dice, comprobemos cómo le va al final, porque si el justo es hijo de Dios, Él lo asistirá. O sea, tú y yo tenemos la asistencia de Dios. Y además dice, y lo librará de las manos de sus adversarios. O sea, que si tú estás pasando por una dificultad con una persona en el trabajo, en la escuela, en la casa, donde sea, tengas la seguridad que Dios te va a asistir. Pau, ¿cómo sé que Dios me asiste? Bueno, te vuelvo a repetir, los sacramentos son de suma importancia, sobre todo hoy en la cuaresma, que puedas vivir la confesión, la comunión. Estas son como, yo lo veo, ahorita se me acaba de ocurrir, como, no sé si han jugado el juego de Mario Bros. Cuando se queda chiquito, ¿no? Es como si tuviéramos un pecado. Y entonces ir a las cajitas que te dan vidas, ¡pic!, le pegas y es que te llenes de eso. Y cuando te llega, pues no sé, la Eucaristía es como tomártelo y hacerte más grande, ¿no? El saber que Dios nos asiste nos da una seguridad interior y una fortaleza que no te puede dar nada más. Y que también esto te da una paz. De hecho, el día de ayer, la palabra de Dios que leía con mi esposo, decía algo muy importante y que se me hizo muy interesante, y es que la sabiduría dice, son fuente de alegría porque los trae la sabiduría, aunque yo no sabía que ella era su origen. Después de vivir la sabiduría, Dios te da la alegría. O sea, la sabiduría es una virtud muy necesaria para que tú y yo podamos vivir con la tranquilidad de saber que Dios está con nosotros, con la alegría que solo puede dar su palabra, y además dice, porque es para los hombres un tesoro inagotable, hablando de la sabiduría, los que la adquieren, la sabiduría, se ganan la amistad de Dios y quedan recomendados por los dones de la instrucción, ¿no? Y algo importante en esta parte de la sabiduría es que nos dice que tú y yo debemos de rogar y suplicar a Dios por la sabiduría. Y yo le pongo aquí al lado, en mi oración personal, Señor, te rogamos derrames en nosotros tu sabiduría para ganar tu amistad y poderla compartir. ¿Verdaderamente queremos ser amigos de Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos a darle a este tiempo para ser amigos de Dios? Seguramente tú tienes un amigo muy cercano que quieres, que frecuentas, que le mandas un mensaje, que le llamas, ¿no? Algo también que decía el padre José Pedro Manglano era que en nuestro día a día tenemos muchos lugares cercanos donde podemos visitar o acordarnos más de Dios. Y nos hacía una reflexión de cómo podíamos en nuestro entorno, por ejemplo, si yo voy al trabajo todos los días y hago media hora, descubrir lugares donde estuviera Jesús de Eucaristía. ¿Sabes qué? Normalmente me voy por esta ruta, pero si estoy viendo que si me voy por esta otra ruta que es paralela, encuentro 3 templos más. Entonces, en esos templos me voy a proponer rezar un Padre Nuestro. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a esa amistad? Si verdaderamente me interesa tener una amistad con Cristo, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando? La Cuaresma justo nos hace replantearnos la importancia de escuchar a Dios. Comenzamos este programa diciendo que para tener la sabiduría necesitamos un corazón sencillo. La sabiduría nos va a ayudar a tener un discernimiento y poder entender
la voluntad que Dios tiene en nuestras vidas. Pero sin un corazón sencillo será muy difícil poder llegar a tener la sabiduría. Y la sabiduría, después de haberla pedido y rogado a Dios, cuando se te es dada, es una alegría, porque a través de ella te vuelves amigo de Dios. Entonces, hoy les quiero dejar esta reflexión. Los invito de verdad a leer la escritura. En esta ocasión leímos el libro de sabiduría, primero y segundo capítulo. Y para mí, la verdad, el leer la Biblia me da mucha tranquilidad de saber que Dios me acompaña en cada proceso. Y de verdad, yo les puedo decir que hay momentos donde no hay momentos, todos los días su palabra es viva para mí, porque me responde a situaciones que vivo en el día a día. Los invitaría a leer el libro de sabiduría, proverbios, los salmos. Si nunca han leído la escritura, comiencen por estos, que son pequeños extractos que nos van dando este conocimiento de entender lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida y cómo el ser fiel en lo poco nos dará grandes virtudes en nuestro día a día a través de la gracia del Señor. Así que, pues el día de hoy yo los invito a seguir viviendo la sabiduría. Agradezco muchísimo a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias a mi amado esposo por sus comentarios. Y pues los dejo con esta reflexión, invitarlos a que compartan este programa para poder compartir el Evangelio a más personas. Si tienen cualquier duda, yo estaré encantada de responderles. Y también, si hay algún tema que les interesa, que quisieran que tratáramos el próximo martes en punto de las 7, yo estaré encantada de escucharlos o de leerlos. Les deseo un excelente martes. Oro por ustedes, sus necesidades espirituales y materiales. Y le pido mucho a Dios para que podamos seguir creciendo en amor y en bondad. Yo soy Paulina Cedillo y ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.